Antes de compartirles el título del sermón del día de hoy, quisiera comenzar con la introducción del mismo. Y dice de la siguiente manera, y es que una de las tantas consecuencias nefastas del pecado en el hombre, o más bien, una de las consecuencias nefastas que ha provocado el pecado en el hombre, es aquel sentimiento de abandono y sensación de ausencia de una verdadera esperanza. Y esto debido a que el hombre no quiere y no puede ver más allá de sí mismo y de sus propios deseos. Es decir, el hombre natural, el hombre sin Cristo, buscará hallar esperanza, y entiéndase esta esperanza como una falsa esperanza. Entonces, el hombre buscará hallar esperanza en sí mismo, en otras personas, en riquezas, en posesiones e incluso en cosas irracionales, tales como horóscopos, astrología y demás ideas absurdamente semejantes. El pecado ha hecho del hombre un ser miserable y ciego. Y esa misma ceguera lo ha conducido y motivado a creer falsos dioses de toda clase y naturaleza. Y esto, mis hermanos, que acabamos de mencionar, pareciera ser una afirmación paradójica o contradictoria, ¿cierto? Porque nos preguntamos, ¿cómo un ciego puede guiarse o conducirse a sí mismo? ¿Cómo un ciego se guía a sí mismo? Sin embargo, en este caso, tal afirmación es aplicable, porque puesto que tal hombre está ciego espiritualmente, no puede guiarse por su sentido de la vista, espiritualmente hablando, porque carece de esta misma, y lo único que puede hacer en sus propias fuerzas es ir tanteando cual ciego con su bastón por un camino que desconoce, lo que muy seguramente lo conducirá a su innegable perdición. Y esto que acabamos de mencionar no es mera casualidad, conforme a lo que afirma la Escritura, en contraste a la ceguera espiritual en el hombre caído. Y esto lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, que dice de la siguiente manera: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta metáfora que utiliza el salmista nos explica la realidad de que únicamente por medio de la revelación que hallamos en la Escritura, y esa revelación nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo, podemos ver claramente la senda que nos lleva a Cristo, siendo a su vez Cristo quien nos lleva al Padre. Y dicho sea de paso, con lo que acabamos de afirmar, que el Espíritu Santo es quien nos revela el camino hacia Cristo, y Cristo nos muestra quién es el Padre o nos revela el Padre. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo o estamos observando claramente a la Santa Trinidad llevando a cabo el plan de salvación. Entonces, todo lo anterior que hemos mencionado acerca de la ceguera espiritual del hombre caído, es curioso, pero a la vez es motivo de mucha tristeza. Y nos preguntamos el por qué. Pues bien, la respuesta la respuesta a esto se halla en la realidad de que aquellos que rechazan a Cristo como Dios, sea de manera inconsciente o a propósito, afirman que les cuesta creer en alguien que no pueden ver, a alguien que no conocen y que solo han escuchado alguna cosa de él. Es decir, como no lo pueden entender, por consiguiente llegan a la conclusión de que no lo pueden aceptar. Y esta parte que vamos a seguir ahorita en la enseñanza con nuestro hermano Lincoln, que él hablaba acerca del intelecto en el hombre. Muchos van a pensar que yo me puse de acuerdo con él para hablar acerca de eso, pero es la providencia de Dios. Yo decía, wow, Señor,
Es una providencia lo que está hablando el hermano Lincoln y lo que me toca a mí compartir en la introducción. Y es que en este punto preciso hallamos otro Dios fabricado por el corazón engañoso del hombre. Y ese falso Dios es su propio intelecto. Porque por medio de su intelecto, el hombre caído rechaza la verdad del Evangelio. Sin embargo, ese mismo intelecto será testigo en su contra, que lo acusará en el día del juicio final. Y nos preguntamos el por qué. ¿Por qué sucederá esto? Y la respuesta la encontramos en que Dios dotó al hombre con la capacidad de razonar. Y luego, por medio del racionamiento y por la práctica del raciocinio, el hombre llegar a glorificarle. Recordemos lo que afirma el apóstol Pablo con respecto a esto en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36, que dice de la siguiente manera: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y aquí en todas las cosas también está incluido nuestro intelecto, nuestra mente. Y concluye el apóstol Pablo: a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y en relación con lo que acabamos de mencionar, recordemos aquello que es lo que dice el gran mandamiento de Dios. Afirma la Escritura respecto al gran mandamiento de Dios en palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien sabemos es la palabra hecha carne. Mateo 22:36 dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese versículo lo estuvo también mencionando nuestro hermano Lincoln en su enseñanza. Y aquí es interesante el significado del término griego utilizado para la palabra mente, el cual ilustra a la mente, y abro comillas, como la facultad de entender y comprender de manera muy profunda. Esa es la connotación del término griego que encontramos en la palabra mente en este versículo. Y no solamente hablamos de la mente, sino también se incluyen nuestros sentimientos y nuestros deseos. Por tal razón, en el mismo mandamiento, nuestro Señor menciona el corazón, el cual sabemos es la fuente y la sede de todos los pensamientos, pasiones, apetitos, afectos, etcétera, etcétera. Entonces, ese entendimiento, nuestra capacidad de razonar, no es independiente de nuestros deseos, no es independiente tampoco de nuestro sentir, sino que caminan por la misma senda, tomados de la mano, para que entendamos la idea que nos quiere enseñar el texto, el gran mandamiento. O como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, y quiero que me acompañen leyéndolo de manera pausada para meditar en el texto. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice de la siguiente manera: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando que no es posible separar nuestro espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque no somos seres fragmentados, sino que Dios nos ha creado como seres completos e integrales. Es decir, no podemos separar una cosa a la otra, sino que Dios nos ha hecho seres integrales. No vamos a entrar en detalle en ese tema, pero sí es interesante o recomendado tener eso en mente. Somos seres integrales y no fragmentados. Entonces, lo que en realidad exige el gran mandamiento que nos ha entregado el Señor en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es a comprender, a entender, a sentir, a desear a Dios por medio de ese intelecto que Él mismo nos ha regalado. Sin embargo, como sabemos, esa capacidad, esa facultad de la mente en comprender a Dios ha sido distorsionada por el mismo pecado del hombre.
Sin embargo, mis hermanos, en aquel gran día no existirá pretexto alguno por medio del cual el hombre logre evadir su responsabilidad, porque todo será claro, en ese día todo será claro y evidente. Y aquel gran mandamiento retumbará en la conciencia del hombre, puesto que con su intelecto, de manera voluntaria, rechazó a Cristo. Y no habrá excusa para aquel hombre, como lo afirma el apóstol Pablo, confrontando al hombre natural, al hombre sin Cristo, en su carta a los Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice, Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, recordemos el factor de la mente, el raciocinio, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí abro un paréntesis, es que cuando yo comencé a caminar con Cristo, yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos preguntado, digo yo, que ¿cómo harían las tribus aztecas, mayas, etcétera, que nunca, o por lo menos la gran mayoría, no conoció del Evangelio? Porque sabemos que los españoles, cuando llegaron, uno de sus roles fue evangelizar. Sin embargo, antes de que llegaran los españoles, obviamente, muchos murieron sin conocer o escuchar el Evangelio. Y yo decía, esas personas, ¿por qué Dios las juzgará si nunca escucharon el Evangelio? O sea, ¿qué medida tendrá Dios para juzgar a esas personas? Y aquí lo acabamos de leer, Romanos 1:20. No tienen excusa, porque ellos en su ignorancia, recordemos, adoraban al sol, a la luna, etcétera. O sea, tenían una conciencia de que más allá había un ser mucho más poderoso, pero no lo conocían. Y en su distorsión, por su pecado, alababan o adoraban cualquier otra cosa, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Bueno, más adelante lo dice que brindaban su adoración a las cosas creadas. Entonces, con este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos deja claro de que ningún ser humano, desde Adán hasta el último ser humano que nazca en este mundo, no tendrá excusa delante de Dios en el día final. Cierro paréntesis y continúo. Entonces, también afirma Pablo, pero esta vez Pablo lo hace al cristiano. En su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es muy interesante cómo lo traduce este mismo texto, pero la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Claramente, Pablo se está refiriendo a una nueva mente, una mente redimida del pecado por Cristo. Es decir, Cristo ha redimido nuestra mente, nuestro intelecto. Entonces, los primeros, es decir, los incrédulos, serán condenados por su evidente rechazo a Dios, porque con su intelecto entienden que hay un Dios, pero ese mismo intelecto distorsionado no desea aceptar a Dios, o por lo menos al verdadero Dios, como decíamos anteriormente. Y los segundos serán salvos, es decir, la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque por medio de su intelecto redimido, han aceptado por medio de la fe a Cristo como su Dios y su Señor. Recordemos que nuestra fe no es una fe ciega, sino una fe racional, una fe que va de la mano de la razón. Obviamente el Evangelio para nosotros es un misterio que nuestra mente finita jamás logrará comprender. Sin embargo, también entra el ejercicio de la razón en medio de nuestra fe, en medio de nuestra proclamación de fe. Entonces, mis hermanos, como les decía, es un misterio, pero al mismo tiempo también es una realidad. Entonces, ya para ir culminando la introducción, podemos observar que es muy lamentable la situación del hombre sin Cristo, porque su falsa esperanza
es como la neblina, que aparece por un tiempo, pero luego se desvanece. Sin embargo, bienaventurados somos los que hemos sido rescatados por Dios, porque nuestra esperanza está en la roca eterna e inconmovible, en nuestro Señor Jesucristo. Y este es el propósito central del sermón dominical de la mañana de hoy, y es presentar a Cristo como nuestra única esperanza en un mundo perdido y caído, el cual solo ofrece, por medio de engaños, falsificaciones de la verdadera esperanza, que lamentablemente muchos echarán mano de esas falsificaciones de la verdadera esperanza, pero que solo al final se darán cuenta que estuvieron engañados todo el tiempo. Sin embargo, llegados a ese punto, será demasiado tarde para ellos. Este sermón también va dirigido para los creyentes, con el propósito de que sigamos perseverando en la fe que se nos ha sido dada, para tener la esperanza verdadera en Cristo. Pero este sermón también va dirigido a los incrédulos, con el propósito de si Dios tiene misericordia, derrame su gracia sobre ellos, les dé el don de arrepentimiento y de esta manera los salve, dándoles como dádiva la verdadera esperanza de vida eterna, que solamente se halla en Cristo. Entonces, mis hermanos, culminada esta introducción, demos inicio a nuestro sermón dominical del día de hoy, el cual lleva por título de la siguiente manera: nuestra esperanza en la deidad de Cristo. Nuestra esperanza en la deidad de Cristo. Y este sermón será dividido en 2 puntos. Pero antes, acompáñenme a leer nuestro texto base del sermón del día de hoy, el cual encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y leo para todos en la versión Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, mis hermanos, demos inicio a nuestro primer punto, el cual lleva como enunciado de la siguiente manera: nuestra esperanza en la existencia eterna de Cristo. Nuestra esperanza en la existencia eterna de Cristo. Y como texto base serían los 2 primeros versículos, que dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Entonces, mis hermanos, como sabemos, gran parte del contenido del Evangelio según Juan es una defensa de la deidad de Cristo, tanto su divinidad como su humanidad. Puesto que en aquel tiempo existía un movimiento hereje llamado docetismo, el cual afirmaba que Cristo había venido en apariencia humana, pero que en realidad no era un ser humano en sí mismo. Y para ilustrar un poco esta idea totalmente errada, claro está, Jesucristo para dicha secta era algo así semejante a un tipo especial de holograma, por decirlo de alguna manera, que aparentaba estar presente físicamente, pero que en realidad era un tipo de ilusión sobrenatural. Por tal razón, el autor del Evangelio hace mucho énfasis en la defensa de la deidad de Cristo. Entonces, el negar alguna de las naturalezas de Cristo, es decir, su divinidad o su humanidad, es remover el fundamento donde reposa la doctrina de la encarnación de Cristo, una de las doctrinas centrales y totalmente esenciales de nuestra fe cristiana. Sin una real encarnación de Cristo, sencillamente no habría cristianismo. Entonces, negar la deidad de Cristo sería como echar por la borda la obra expiatoria de nuestro Señor, lo cual significa que el creyente no tendría esperanza alguna,
Su fe solo sería una falsa ilusión, convirtiéndole en el ser más digno de lástima, como lo afirma el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19. Y luego para todos ese texto en la versión NTV, que dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Sin embargo, todos nosotros como creyentes estamos convencidos y persuadidos por el testimonio que nos entrega la Escritura de la realidad de la deidad de Cristo, como lo está afirmando el autor del Evangelio de Juan en los 2 primeros versículos que acabamos de leer. Ahora bien, si notamos en detalle, el apóstol Juan utiliza verbos en tiempo pasado para ilustrar esta verdad, como por ejemplo son los verbos: el verbo existía, el verbo estaba y el verbo era. Todos los tiempos que utiliza aquí la traducción a nuestro idioma están en verbo pasado. Sin embargo, con esto el apóstol Juan no pretendía despojar a Cristo de sus atributos divinos, como dando a entender que Él era Dios, pero que al encarnarse dejó de serlo. Absolutamente el apóstol no se está refiriendo a esto. Es todo lo contrario. Con esta afirmación, el autor del Evangelio está llevando a sus lectores, es decir, a cada uno de nosotros, a ver más de cerca y de forma más clara la deidad de Cristo, puesto que versículo más adelante habla de Cristo como el Dios encarnado, más exactamente en el versículo 14, cuando el apóstol afirma: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es como si el apóstol Juan en estos primeros versículos estuviera preparando el camino o el escenario para presentar a Jesucristo como Dios hecho hombre, como lo acabamos de mencionar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, con todo lo que hemos mencionado anteriormente acerca de Cristo? Pues bien, el encabezado de este primer punto, como lo leíamos, nos hace ver que nuestra esperanza debe estar en la existencia eterna de Cristo. Pues bien, el encabezado de este primer punto, como lo leíamos, nos hace ver que nuestra esperanza debe estar en la existencia eterna de Cristo. Pero nos preguntamos, ¿esperanza en qué o para qué? Y esta pregunta es importante hacerla y es muy válida, porque todos los seres humanos, tanto creyentes como incrédulos, tendremos una existencia que durará para siempre. Sin embargo, en esta realidad la hallamos en que los hombres sin Cristo tendrán una existencia para vergüenza perpetua, alejados de la gloria de Dios. Pero los que hemos sido redimidos por gracia a través de Cristo, tendremos vida eterna, vida abundante en la presencia de Dios para siempre. Ahora bien, aquí surge la siguiente pregunta y es: ¿cómo hallamos esa esperanza de vida en la existencia eterna de Cristo? Y tal esperanza la hallamos en la encarnación de Cristo, porque Cristo, siendo Dios, se hizo a sí mismo hombre, semejante a ti y a mí, pero sin pecado, porque esto era necesario de que el Cordero perfecto y sin mancha se encarnara para la redención de nuestros pecados. Y mis hermanos, era necesario que así sucediera, porque solo Dios es quien puede perdonar pecados, y Cristo, siendo Dios, perdona el pecado en el hombre. Pero a la vez era necesaria una ofrenda perfecta por esos pecados. Y es aquí donde entra en escena la divinidad, la deidad de Cristo. Cristo, al ofrecerse a sí mismo, significaba que debía morir para así entregar su vida, porque, como lo afirma la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Y también afirma la palabra de Dios en el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre lo hará. Entonces nos preguntamos, ¿cómo pudo suceder esto? Porque como nosotros estamos persuadidos, Cristo es Dios, Él es la vida misma, y por tal razón Dios no puede morir. He aquí el gran misterio de la deidad de Cristo. Sin embargo, por medio de la fe, así lo creemos. El mismo apóstol Pedro, en su segundo discurso público, afirma esta realidad. Pero lo interesante de todo esto es que Pedro no entrega explicaciones de este misterio, sino que simplemente menciona el propósito de dicho misterio, pero no entrega una explicación, no entra en detalle. Y acompáñenme al libro de los Hechos, Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15. Y luego saltamos a los versículos 18 y 19. Leo para todos el versículo 14 y 15 que dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida. Personalmente, para mí, hermanos, esto es una paradoja. Mataron al autor de la vida. Aquel que da vida fue asesinado por simples mortales. Pero es una paradoja y así, es un misterio, y así lo decretó Dios que sucediera. Sigue diciendo el versículo: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora saltamos al versículo 18 y 19 que dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este texto, mis hermanos, que acabamos de leer, nos muestra que el propósito de Dios en la encarnación de Cristo es la salvación de su pueblo escogido. Sin embargo, Dios no entrega explicaciones del misterio de la encarnación de Cristo. Simplemente nos presenta al Cristo encarnado como nuestra única esperanza de salvación. Otra situación o escena donde vemos la realidad de la encarnación divina de Cristo es en aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban navegando en una barca. Recordemos que era de noche y que de repente cayó una fuerte tormenta de tal magnitud que la barca empezó a hundirse por el fuerte oleaje que hacía en ese momento. Sin embargo, leemos que en esa situación nuestro Señor se encontraba durmiendo. Y nos preguntamos, ¿cómo puede suceder esto? Si la Escritura afirma en Salmos 121, capítulo 121, versículo 4, que dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Se supone que Cristo, como Dios, siendo Dios, Él guarda a su pueblo, como lo acabamos de leer en el Salmo. Sin embargo, vemos a Cristo dormido, tal como tú y como yo lo hacemos. Pero como sabemos, sigue narrando el texto, Cristo despierta, reprende la tormenta y todo vuelve a la calma. Aquí estamos observando, mis hermanos, la deidad o la divinidad de Cristo en escena. ¿Y cuál era el propósito con todo esto? Porque sabemos y estamos persuadidos de que todo lo que hace Dios es con un propósito definido. Entonces, el propósito con esto era que Cristo, como humano, como Dios encarnado, como por medio de su naturaleza humana, identificándose con nuestra debilidad humana. Pero al mismo tiempo, el mismo Cristo traza una línea de separación divina entre Él y nosotros, lo cual nos comunica que nuestra esperanza debe reposar totalmente en Él, pues Él es Dios que entiende nuestra debilidad
y es quien cuida de nosotros, porque Él guarda a su amada iglesia. Ahora bien, con respecto a toda esta realidad de la humanidad y divinidad de Cristo, algunos afirman que quien murió en la cruz fue la humanidad de Cristo, pero no su divinidad. Sin embargo, esta afirmación para mí es un poco precipitada, pues implicaría una separación de ambas naturalezas de Cristo, lo cual es imposible que suceda, como lo veíamos anteriormente. Personalmente, prefiero afirmar que todo esto alrededor de la muerte y resurrección de nuestro Señor es un misterio que nosotros no podemos entender y mucho menos explicar. Sin embargo, por medio de la fe en lo que nos revela la Escritura acerca de Cristo y de su obra expiatoria en la cruz, lo recibimos y lo creemos. De hecho, el apóstol Pablo afirma lo siguiente respecto a esto, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, y del 22 al 24, que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, no podemos entender el misterio de la encarnación de Cristo. Por esta razón, el apóstol Pablo decía que para algunos toda esta idea de que Dios murió en una cruz era una locura total y un tropezadero. Sin embargo, Pablo tampoco entrega explicaciones de este misterio o de lo que sucedió en la cruz, sino que encierra dicho misterio en total alabanza cuando dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, mis hermanos, como aplicación a este primer punto, decimos lo siguiente, y es que seguramente muchos de nosotros estamos esperanzados en recibir alguna buena noticia este nuevo año que está empezando. Y esa esperanza puede tratarse de algo que estamos anhelando desde hace algún tiempo. Y no hay nada de malo en sí mismo en este tipo de esperanza, siempre y cuando esta esperanza sea legítima. Sin embargo, en el sermón del día de hoy, no nos estamos refiriendo a ese tipo de esperanzas efímeras y pasajeras, sino que nos estamos refiriendo a aquella esperanza venidera, a esa esperanza bienaventurada, como lo afirma la Escritura en Tito, capítulo 2, versículo 13. Y esa esperanza es la vida eterna en Cristo. Todos nuestros anhelos los debemos poner en manos de Dios, esperando en su santa voluntad. Pero en realidad nuestra mirada debe estar siempre puesta en nuestra esperanza bienaventurada, quien es Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, culminados este primer punto, damos inicio a nuestro segundo y último punto de nuestra exposición del día de hoy, el cual lleva como encabezado de la siguiente manera: nuestra esperanza en Cristo como Dios creador y fuente de vida. Nuestra esperanza en Cristo como Dios creador y fuente de vida. Y está el punto está basado en los versículos 3 y 4 del primer capítulo de Juan, que dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estos 4 capítulos, o más bien estos 4 versículos que acabamos de leer, del primer capítulo de Juan, es un paralelo, como nuestro pastor Oduber nos estuvo compartiendo domingos atrás, es un paralelo con Génesis 1, sobre todo en el versículo del 1 al 3, donde se afirma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Tal cual como podemos ver esto cuando afirma, o más bien, tal cual podemos ver esto cuando Juan afirma que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. Y con esta afirmación, Juan no solo se está refiriendo a la creación de la naturaleza, de los animales,
de toda la creación como tal, sino que también el apóstol Juan está incluyendo la creación del hombre por parte de Dios al darle vida. Como lo menciona el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora bien, hay dos clases de vida, si podemos darle de alguna manera ese calificativo o esa clasificación. Y la primera clase es la vida natural, la cual tienen todos los hombres y es dada por Dios mismo. Sin embargo, también encontramos en esta clasificación la vida espiritual, la cual es otorgada solo y únicamente a los escogidos del Padre por medio de Cristo. Dice la Escritura al respecto en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es decir, la vida natural que tienen todos los hombres. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es decir, una obra sobrenatural y es la vida que tienen todos los escogidos del Padre. Entonces, aquí estamos observando lo siguiente. Cristo, al ser Dios creador, tiene la potestad y el poder para dar vida física a todos los hombres, como lo hizo con Adán al crearlo, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero Cristo, como Dios, también tiene autoridad y poder de otorgar vida espiritual a los escogidos del Padre. ¿Y cómo lo hace? Dándole fe para creer en Él, como lo afirma la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 5, que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y esa vida de la que habla el apóstol Pablo es la vida eterna, la vida espiritual. Al hombre natural, solamente por el hecho de ser creado, Dios le ha otorgado la gracia común o gracia común. Pero a nosotros, los escogidos, a los santificados por Cristo, Dios les ha dado aquella gracia especial. Ahora bien, ¿qué es la gracia común? Y brevemente vemos que la gracia común es todo aquello que recibe el hombre de parte de Dios, como por ejemplo la vida misma, la salud, las riquezas, es decir, todo lo que obtiene, todo lo que es bueno y que recibe el hombre proviene de Dios, y a eso es lo que llamamos gracia común. Como dice, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 45, que dice: Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y en esta parte, mis hermanos, podemos notar el detalle de que el Señor Jesucristo, Él es el que está hablando aquí, y no dice que Dios hace salir el sol, sino que dice, hace salir su sol, dejando claro de que todo le pertenece a Dios. Y Él, por misericordia, en este caso hablando de la gracia común, permite que todos los hombres se beneficien de Él mismo, de lo que Él ha dotado al hombre. Y en esta parte, mis hermanos, cuando la Escritura se refiere a malos y buenos, justos e injustos, se está refiriendo a incrédulos y a creyentes, los cuales reciben la misma gracia común. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué es la gracia especial? La gracia especial es aquella capacidad, es aquel don otorgado únicamente a los escogidos del Padre con el propósito de creer en Cristo a través de la fe y de esta manera llegar a ser salvos, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que dice, como leíamos anteriormente: porque por gracia, aquí podemos poner entre paréntesis, por gracia especial, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, tanto incrédulos y creyentes han sido creados por Dios, y Él, como Dios soberano, escogió a algunos para salvación, y a otros los dejó en su perdición.
Como afirmamos anteriormente, Él es poderoso para hacer lo uno y también para hacer lo otro. Y todo esto personalmente me llevó a pensar en aquella frase humanista que dice de la siguiente manera, y abro comillas: eres el dueño de tu vida, por lo tanto, puedes crear tu propio destino. Sin embargo, mis hermanos, sabemos que tal frase es un total absurdo, porque nos preguntamos, ¿quién de nosotros aquí presente tomó la decisión y tuvo el control de nacer y llegar a este mundo? Claramente, ninguno de nosotros. Entonces, si no pudimos hacer esto, controlar nuestro nacimiento físico, nos preguntamos cómo podremos nosotros controlar nuestro propio destino. Obviamente hay principios de vida que nosotros debemos tener en cuenta de cómo debemos conducirnos. Sin embargo, nuestro destino, nuestro futuro está fuera de nuestro control. Y entonces es una total necedad afirmar, que nosotros podemos crear nuestro propio destino. Y aquí no termina el asunto, porque lastimosamente hay algunos hermanos en Cristo que afirman que ellos tomaron la decisión de seguir al Señor. Pero claramente el mismo Cristo afirma que no fue por voluntad propia, sino por obra del Espíritu Santo. Y esto lo afirma la Escritura en palabras de Cristo en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el mismo Cristo añade más adelante: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ambas afirmaciones se refieren al nuevo nacimiento, la cual es obra que solamente es posible por medio del Espíritu Santo. Es decir, la obra del nuevo nacimiento la realiza el Espíritu Santo en el creyente. Entonces, de hecho, mis hermanos, el mismo Cristo afirma que fue Él quien nos escogió y no nosotros a Él, como lo dice Juan capítulo 15, versículo 16. Por lo tanto, nosotros dependemos totalmente de Cristo como nuestro Creador, tanto para el sostenimiento de nuestra vida física como en la perseverancia en nuestra vida espiritual, es decir, en nuestra vida eterna. Y todo esto por medio de la fe que se nos ha sido dada. Ahora bien, Cristo no solamente es el dador y la fuente de vida, sino que también Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres, como afirmábamos en la introducción de este sermón, que el hombre sin Cristo está ciego espiritualmente por causa de su pecado. Y esa misma ceguera espiritual lo conducirá a la perdición, a vergüenza perpetua. Sin embargo, cuando ese hombre ciego llega a los pies de Cristo, Cristo mismo se convierte en esa luz que alumbra la senda de la salvación de todo hombre. Mis hermanos, todos aquí, antes de continuar, recordemos esa parte cuando podemos verlo, por ejemplo, o lo podemos ver claramente cumplido en el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, motivado por su legalismo orgulloso, perseguía a la iglesia, persuadido de que él tenía la verdad. Sin embargo, como todo hombre sin Cristo, estaba ciego espiritualmente. Y esto se lo demostró Cristo al dejarlo ciego literalmente, dándole a entender y convencerle de su ceguera espiritual. Para luego, cuando Pablo creyó en Cristo, ver claramente la luz de Cristo, lo cual Cristo se lo volvió a enseñar literalmente al devolverle la vista. Recordemos esa escena que llegó Ananías, oró por Pablo y el Señor le devolvió la vista. Eso no es solamente, mis hermanos, a veces leemos la Escritura como de pasón y no entramos en detalle, pero vemos una realidad espiritual detrás de la ceguera de Pablo y luego el regreso de la vista por parte del mismo Señor. Ahí estamos viendo lo que acabamos de compartir, la ceguera espiritual del hombre sin Cristo. Entonces, mis hermanos,
Todos aquí éramos como Pablo antes de conocer a Cristo, orgullosos pero ciegos en nuestra incredulidad, siguiendo nuestro propio perverso camino. Sin embargo, Cristo nos encontró en ese camino lleno de maldad. Nos quitó la ceguera espiritual y nos llevó a la cruz para ver claramente y de esta manera llegar a ser salvos. Como conclusión, para los incrédulos, amigo, no te deseo un próspero año nuevo lleno de salud y bienestar, porque todo esto sin Cristo es solo vanidad. Todo aquello sin Cristo carece de importancia. Dice la Escritura, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puedes notar esta pregunta retórica? ¿Qué recompensa o pago podrás dar a tu alma? Ninguna recompensa. Pero tengo buenas noticias para ti, o buenas nuevas para ti. Y es que Cristo es el camino al Padre, y todo aquel que le conozca tendrá vida eterna. Dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo es la recompensa por tu alma. Arrepiéntete, ven a Cristo y serás salvo. Para los redimidos, para la iglesia amada de Cristo. Hermanos, no voy a decretar nada sobre la vida de cada uno de nosotros relacionada o relacionado con este nuevo año que inicia hoy, como se ha vuelto costumbre en muchas congregaciones hoy día, en cada año nuevo que llega. Sin embargo, mi deseo y exhortación, y me incluyo, es que en este nuevo año, sea cualquier cosa que suceda con nosotros, sea bueno o no desde nuestra perspectiva, todo aquello que nos suceda este año, a partir de hoy en adelante, esto será usado por Dios para nuestra santificación. Sigamos confiando en Cristo en este nuevo año que inició hoy. Aunque esto solo es un breve evento de transición momentánea en el tiempo, sin embargo, esta confianza en Cristo forjará nuestro carácter, cualesquiera sean las situaciones que vivamos en este año. Y porque todo esto nos preparará para la vida eterna.